Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy quiero hablar contigo de por qué enseñar no es suficiente y cómo puedes pasar de ser un experto a ser un líder. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque es supremamente importante en este mundo que está evolucionando constantemente, donde la mayoría de las personas en estos momentos están buscando seguir y ser inspirados por personas reales y personas que lideren desde su propio ejemplo. Si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren desarrollar una marca personal de alto impacto que refleje quiénes son ellos como líderes de manera auténtica. Entonces, vamos a empezar con este tema que creo que es súper importante y súper relevante, porque para que un empresario sea exitoso, hay tres habilidades que requiere tener, desarrollar y crecer su maestría. La primera, saber vender. La segunda, saber liderar equipos. Y la tercera, saber hablar en público. Entonces, hoy me voy a enfocar en esta herramienta de saber hablar en público para que puedas utilizarla y la puedas implementar en las cosas que estás haciendo en tu vida, porque es una herramienta muy poderosa. Ahora, ¿qué es lo que me encantaría empezar a contar? Es un poquito la experiencia de empresarios con los que he venido interactuando. Llevo ya más de una década trabajando en esta área de marca personal para líderes. Y en este transcurso del tiempo, porque la naturaleza de las personas con las que trabajo son personas que ya son exitosas, ya tienen negocios, ya llevan una trayectoria en su profesión, en su negocio, pues claramente de una u otra manera ya se han expuesto a una audiencia desde diferentes escenarios, ya sea capacitar, ya sea hacer entrenamientos, inclusive liderar charlas y compartir ese conocimiento que ellos tienen de un tema técnico o bueno, del tema en el que ellos se desarrollan. Ahora, en el ejercicio de esto también he podido, como en las conversaciones, descubrir que muchos de estos empresarios tienen dentro de ellos como un anhelo de hacer algo más grande o de ser mucho más impactantes o mucho más efectivos cuando hablan en frente de una audiencia. Em, y si bien ellos dicen, bueno, yo conozco el tema, lo he hecho durante 10 15 años, han dado entrenamientos en frente a otros, ahí sí van y capacitan y bueno, las personas toman notas, como que al final ellos sienten, bueno, hay algo más que a mí me gustaría hacer o hay algo más que a mí me gustaría entregar a este público que le estoy hablando. Entonces es como una dualidad porque por un lado, pues sí, las personas de pronto los conocen y dicen, bueno, pues si tú has hablado en frente a 100 200 500 personas, das entrenamientos, das capacitaciones, pues ¿qué más? Pero eso es como una conversación muy personal, muy interna. Entonces, si tú te identificas con esto, muy probablemente esta conversación te vaya a revelar algún par de cosas que puedes implementar cuando hables en frente a una audiencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando alguien ya lleva una trayectoria o si tú en estos momentos llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo, has estado en frente a audiencias, de pronto has tomado capacitaciones para hablar en público, tú has dictado capacitaciones de lo que haces y dentro de ti existe ese, como ese sinsabor, hay algo más, yo quiero dar algo más. De hecho, también, y esto es algo que a mí también me pasó y creo que todavía me pasa, pues ves muchos otros conferencistas que es como, wow, ¿sí? Te inspiran, te llaman la atención, ves que hacen algo especial
y todavía como que no puedes identificar qué es eso especial que ellos hacen. Tal vez dicen, bueno, ellos tienen unos dones que a mí no me pusieron, por lo menos eso es lo que me pasa a mí, o lo que he visto, digamos, en mi propio camino. Y por el otro lado es como, wow, me encantaría, ¿sí? Y de pronto tú has sentido eso, que te encantaría saber cómo ser alguien diferente, alguien memorable, alguien que impacte a los otros, pero es como, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace para que cuando tú estés de pronto enfrente a un público, después que ellos se vayan de estar en tu conferencia, en tu charla, en tu entrenamiento, haya algo más que solo conocimiento? De pronto, cómo puedes conectar mucho más emocionalmente con ellos, cómo puedes contar tus historias de una manera diferente, cómo puede ser memorable, de pronto utilizar la risa, ¿sí? La comicidad, cómo puede ser más real, porque eso efectivamente es lo que te haría separarte del resto, ¿sí? Y yo creo que si tú empiezas a observar en tu vida cuando has estado en diferentes escenarios, ya sea en eventos, no sé, congresos, simposios o inclusive capacitaciones en las que tú has estado o las que te han llevado en tu empresa o donde sea. Es muy fácil identificar cuando hay personas que pronto saben mucho, son muy buenas en lo que hacen, son muy técnicas, pero por el otro lado, como que al final pasan 5 minutos y es como, ni idea, esta persona, ¿qué hace? De hecho, me estoy acordando, hace unos años atrás, eso fue justo antes de la pandemia, que yo voy a un entrenamiento, viajo a un entrenamiento en Estados Unidos, una capacitación súper grande, eran como 5 días, muchísimos conferencistas, recuerdo uno, pues que lo llaman, es una eminencia, o sea, es una persona, es un médico, bueno, tenía como no sé cuántos títulos de medicina, y entonces había ganado estos premios y se había ganado estos reconocimientos y tenía todas estas patentes, entonces, claro, cuando lo presentan, pues es, o sea, sí, la eminencia más grande. Y en la conferencia, él hablaba de cosas muy válidas, ¿sí? En ese momento hablaba de cosas de la salud. Entonces, digamos que utilizaba muy bien los datos, las cifras y unas gráficas, pues, increíbles. Bueno, ahí ya empieza como a cambiar un poquito porque eran diapositivas que eran prácticamente la fotocopia de un libro. Y entonces, al final de la charla, con la emoción que me llevé yo, digamos lo que él decía, en lo que hablaba, que por supuesto muy real, muy válido y sé que es cierto lo que él dice, pues era como, tú te vas a morir, ¿sí? Porque tu vida la estás llevando mal, todo lo que haces está mal, y la única manera en la que tú te vas a sanar es si tú compras este aparato, que en este caso, yo no sé si él tenía una patente de eso, no me acuerdo bien cuál era como su relación, pero digamos que la única solución que él decía era esa. Entonces yo, en estos momentos, la memoria que me llevo es como, wow, sí, este señor era una eminencia, pero realmente cero conexión, o sea, yo ni me acuerdo de qué habló. Como que era muy, muy racional, muy numérica, muy, nosotros en colombiano le decimos muy cabezona, así, muy ladrilluda esa conferencia que hizo. Entonces, esa vez, de hecho, hubo muchas personas que pasaron por el escenario y creo que al día de hoy, tal vez una o dos fueron memorables. Entonces, yo sé que todos en algún momento de la vida hemos estado en diferentes escenarios donde hay uno o dos, o inclusive de pronto hay ninguna persona que es memorable y puede que sepan mucho lo que están haciendo, pero pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque están comunicando, y ahorita voy a como profundizar un poquito en esta parte de la comunicación y por qué es importante o por qué alguien que quiere pasar de ser un experto a ser un líder y a ser alguien que transforma cada vez que habla en público, son habilidades importantes a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una teoría que se llama la teoría del cerebro trilímbico. Es una teoría de comunicación y esa teoría lo que dice es que nosotros al comunicarnos con los seres humanos tenemos como tres capas con las cuales estamos comunicando. Entonces, la primera es el cerebro reptiliano, es esa primera impresión, esos primeros 2 segundos, 3 segundos, cuando alguien, inclusive sin abrir la boca, ya está generando una comunicación en los otros. Entonces, esa primera impresión es una primera impresión 100% visual desde el tono, digamos, la postura corporal, la expresión facial, ¿sí? Cómo se mueve esa persona en el escenario. Todo ese tipo de la primera impresión es lo que hace que el que esté enfrente diga, esta es una persona en la cual puedo confiar o definitivamente no me interesa nada de lo que diga.
Y ponte a pensar, si de pronto tú has estado en algún lugar, has ido, no sé, a un teatro, a una charla, inclusive, no sé, en un autobús, si alguna vez te has subido a alguno, y es como hay un espacio vacío, una persona al lado, y sin que esa persona te abra la boca, tú puedes decir, oh, no, me interesa, yo me voy a hacer lo más lejos posible, o por el contrario, hay como una energía especial que esa persona tiene y tú dices, me voy a sentar al lado de esta persona. Entonces, así funciona el cerebro reptiliano. Es el que genera esa primera impresión y todos, antes de abrir nuestra boca, ya estamos generando una primera impresión. Entonces, eso también ocurre cuando alguien habla en público, ¿sí? Cómo entra en el escenario, cómo son esos 2 primeros minutos, ¿sí? Desde sin abrir la boca, desde su postura corporal, su expresión, cómo está vestido, y eso tiene mucho que ver cómo esa audiencia percibe a la persona. La segunda capa de ese cerebro, ¿sí? O sea, si te imaginas, haz de cuenta, pues si has visto un cerebro humano, entonces una primera capa, que es el cerebro reptiliano, después viene el cerebro límbico, que es el cerebro que está muy conectado con las emociones. Sí, nosotros los seres humanos conectamos a través de las emociones. ¿Y cómo se genera eso? ¿Cómo se generan las emociones a los otros? De dos maneras, digamos, hay muchas más, pero dos voy a resaltar. Una es cuando alguien siente una emoción, las personas que están enfrente, ¿sí? Pueden sentir también esa misma emoción. Entonces, mucho va a tener que ver, ¿sí? Esa manera en la que tú estás experimentando las emociones cuando estás hablando en público, cómo te perciban los otros. Y por el otro lado, el uso de historias. ¿Por qué? Porque esa es la manera, las historias son las que generan emociones en los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy importante dentro de este proceso de comunicación empezar a entender que las historias tienen un valor porque son las que generan, primero, en el que está hablando, conectarse con las emociones de eso que está hablando y segundo, el que está escuchando a esa persona, que esas historias le van a generar unas emociones. Y por último, la capa más reciente de la evolución del cerebro, que es el neocórtex, que es el que quiere las cifras, los valores, los números. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien está hablando en público, muchas veces se enfoca en la parte racional, dar las cifras, los números, las estadísticas, y eso genera una conexión muy superficial con esa audiencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú has visto una persona que habla enfrente a una audiencia que genera emociones muy profundas, que es memorable? Lo más probable es que esa persona, en la manera en la que esté hablando, esté conectando con los 3 niveles de el desarrollo del cerebro, ¿sí? El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que tú vayas a hablar en público es importante que tengas digamos, prediseñado cómo voy a conectar con esos 3 niveles del cerebro. Ahora, todo esto que estoy diciendo no es como para que te vayas allá, sino que empieces a considerar y empieces a evaluarte si cuando tú hablas enfrente a los otros, estás, uno, siendo muy consciente de cuál es esa primera impresión que estás generando en los otros. Dos, si estás contando historias que sean reales, que te conmuevan a ti, que te lleven a ese momento que quieres compartir con los otros. Entonces, si utilizas historias. Y tres, si también hay un balance apropiado de números, de cifras y estadísticas. Para ser efectivo o efectiva, es importante que utilices ese balance de las 3 cosas y es lo que hace que hay muchas personas que hablan en público se diferencien de los otros. Entonces, regresando a esta conversación y por qué estoy teniendo esta conversación contigo, he visto mucho, y esto es experiencia personal y también en mí, que cuando alguien se enfoca, porque es mucho más fácil enfocarse en esa parte racional, en esa parte de conocimiento técnico, que no haya una conexión tan profunda con la audiencia. Entonces, sí, muchos empresarios con los que he tenido la oportunidad de interactuar, pues dicen, sí, yo sé que puedo hablar bien, yo sé que soy efectivo, que puedo conectar el tema, que puedo aterrizar, pero hay algo más. Entonces, ese algo más pueden ir desde un lugar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay varias razones que son importantes que tú empieces a identificar si tú quieres pasar de ser un experto en algo a esta habilidad de ser un líder, de liderar desde el ejemplo. Y eso es lo que hace que cuando tú estés enfrente a una audiencia, estés enfrente a un público, si eres una persona memorable. Ahora,
Yo desarrollé un programa que se llama Conferencientes y en este programa la intención principal es apoyar a empresarios y profesionales que ya tienen un recorrido, que ya saben que les gusta hablar en público, que lo quisieran hacer primero, que identifiquen cuáles son esas historias de vida, esos aprendizajes que pueden conectar con el tema que están desarrollando en su profesión, en su empresa y por el otro lado, que con esas historias conecten y que sean memorables con esa audiencia. ¿Por qué? Porque en la medida que pueden hacer eso, uno, van a satisfacer un propósito personal y es realmente impactar, ¿sí? Hacer una diferencia en frente a una audiencia versus solamente enseñar. Entonces, si tú en algún momento de la vida has tenido como ese anhelo, es muy probable también que en estos momentos sientas que te hace falta aprender más, capacitarte más, de pronto que tu historia de vida no es lo suficientemente valiosa, no es lo suficientemente grande, no has tenido de pronto muchos traumas o por el contrario, tienes muchas cosas que no quisieras que los otros supieran de ti. Entonces, estoy aquí para decirte tu historia de vida, cómo es, llegó a ti y las has experimentado porque está para inspirar a otros. Y ahora el siguiente paso es que te permitas caminar ese proceso donde tú vas a conectar con tu propia voz, con tu manera única de conectar con los demás, de inspirar a los demás y de hacer que lo que esté, que la actividad que estás desarrollando hoy no solamente sea una actividad que haces para, digamos, pagar las cuentas, sino que sea una actividad que esté como sellando ese propósito más grande que tienes tú. Un saludo para Charlie, que está aquí conectado. Gracias por tu mensaje. Entonces, sí, es importante saber esa energía con la que estamos hablando con el público porque ellos la van a sentir. Una herramienta muy poderosa que yo empecé, pues, yo creo que la descubrí porque en el transcurso de todos estos años, por supuesto, yo he pasado desde una persona que habla en público, pues como cualquier otra, a identificar cómo mi historia de vida puede servir y de verdad, pues me siento como muy orgullosa de saber que puede que haya historias o situaciones que yo haya vivido que en ese momento no hayan sido como tan favorables para mí, pero el día de hoy me sirven como una herramienta para poder conectar con los otros, hablar con la verdad, ser auténtica, ser vulnerable, y eso es muchísimo más poderoso que simplemente enseñar cosas, ¿sí? Enseñar a hablar en público. Hay mucha gente que habla en público, pero es, bueno, cómo transformas a otros. Entonces, una herramienta muy poderosa que quiero compartir contigo es entender la diferencia cuando tú estás hablando en frente a una audiencia entre enseñar versus transferir. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas, lo primero, ¿sí? Desde algo que se llama el aprendizaje lineal, la enseñanza es lineal. Cuando se enseña algo, hay un orden lógico, ¿sí? Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Entonces, si se altera el orden, pues no funciona lo mismo. Hemos sido enseñados de manera tradicional a este aprendizaje lineal y es muy valioso, por supuesto. Sin embargo, el enseñar tiene cierto tipo de efecto en los otros. Entonces, ¿enseñar qué es? Pues bueno, primero tienes un concepto, un orden lógico, y entonces tú, para poderlo enseñar, es importante que lo entiendas y sepas el orden. Y sí o sí, para poder enseñar algo, pues requiere ser lógico y que haga sentido para ti. Antes de tú lanzar a decir, bueno, les voy a enseñar a ustedes esto, pues es importante que haga sentido para ti. Y la tercera característica de enseñar es que para que tú sepas si alguien lo aprendió, al tú preguntárselo, que la persona como que te regrese la información que tú le diste, pues que te lo diga exactamente como se lo dijiste. Entonces, pues voy a hacer un ejemplo, ¿sí? O sea, enseñar las etapas del duelo. Son 4 etapas del duelo. Entonces, la primera es esta, la segunda es esta, la tercera es esta. Entonces, primero es importante que yo la entienda, ¿sí? Que me la aprenda, que sepa el orden, que yo te la diga a ti y entonces tú me lo puedes repetir y digo, ay, sí, aprendiste qué es el duelo. Ahora, los conferencistas que son memorables, que logran un impacto y una transformación en los otros, no enseñan, ellos transfieren. Y esto es un nivel muchísimo más grande y muchísimo más profundo de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando alguien transfiere, lo primero, alguien solamente puede transferir algo que vivió. Entonces, yo, volviendo al ejemplo del duelo, yo te puedo enseñar el duelo,
¿sí? Me puedo aprender los pasos del duelo y yo nunca haberlo experimentado, pero si yo, no, si hace sentido, si busco en mi mente alguna manera lógica o si ya lo entendí, ya te lo puedo decir y tú me lo repites y digo, aprendiste el duelo. Ahora, transferir el duelo es completamente diferente porque si yo no lo he vivido, no te lo puedo transferir. Versus si yo lo he vivido, si he perdido una persona importante en mi vida, entonces lo que yo voy a decir va más allá de las palabras y del orden lógico que pueda decir. Entonces, la primera característica de transferir es algo que tú ya hayas vivido. No puedes transferir algo que no hayas vivido. Yo no puedo transferir, digamos en este caso, la maternidad. No tengo hijos, sí, puede que haya visto personas que tengan hijos, pero hay una parte que yo nunca voy a poder transferir porque pues esta no es una experiencia de vida que yo haya vivido. La segunda característica de transferir es que eso va más allá de lo que tú estás diciendo, ¿sí? Es a nivel energético, es a nivel muy profundo, o sea, como que si yo he vivido el duelo, no te tengo que decir nada, que tú me ves la cara y tú dices, esta persona le pasó algo, ¿sí? Muy probablemente tiene cara de duelo. Sí, mira personas que han tenido duelo y hay como una manera, no sé, en que se ve su postura corporal, sus expresiones faciales, su tono de voz cuando hablan, que eso se siente. Entonces, se emana a nivel mucho más profundo que solamente las palabras. Y por último, cuando tú estás transfiriendo, hay muchas personas que no van a captar lo que tú vas a decir y solamente las personas que están listas para recibir ese mensaje son las que van a captarlo completamente. Es como, wow, eso era lo que yo estaba sintiendo. Sí, otro ejemplo también, pues es la felicidad. Yo te puedo decir, yo soy feliz, te puedo decir cómo se ve la felicidad, cuáles son las cosas, pero yo te puedo decir que soy feliz y tú vas a decir si sí o no. No se puede fingir la felicidad. Eso se siente a nivel molecular, se siente a nivel de comunicación no verbal. Entonces, ¿qué es importante? Es empezar a entender si tú quieres pasar de ser un experto en algo o una experta a ser un líder consciente o un conferencista consciente cuando a veces enfrenta a las personas. Es importante que empieces a entender que cuando tú lo haces, desde contar tus historias, desde ser alguien que es auténtico, desde ser alguien que sí lo une con el contenido, que más allá que el solo hecho de enseñar algo, es que tú vas a poder transferir esas historias de vida a un nivel muchísimo más profundo que lo que estás comunicando. El 93% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, tú sin abrir la boca ya estás comunicándole algo a los otros. Entonces, cuando estás hablando, obviamente esto es algo que se va entrenando, sí, pero el primer paso es empezar a entender que no es solo lo que se dice, lo que se comunica. Cuando tú quieres convertirte en alguien que cada vez que se pare en un escenario, que se pare en frente, no, en una tarima, que se pare en frente a un grupo de personas, más allá que enseñar algo, hay una oportunidad muy grande y es la de transferir. Transferir tu camino de vida, transferir tus historias, transferir esa emoción que te hace levantarte todos los días a hacer lo que estás haciendo, lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo. Perdón, lo que hace que tus historias sean memorables. Entonces, mi mensaje para ti el día de hoy, si me estás escuchando, uno, es que si en tu mente en algún momento tú has querido lanzarte a hablar en público, has querido usar tu historia de vida de una manera que impacte a los otros, es posible. No requieres aprender más, no requieres, sí, aprobación de nadie. Lo importante es que sepas que si ese anhelo está dentro de ti, es posible. Hay un método y lo más importante o el ejercicio más poderoso no es que aprendas más, es que aprendas a ser real y que aprendas a transferir esas historias y esa comunicación no verbal cada vez que hablas en frente a una audiencia. ¿Qué es lo que te puede garantizar eso? Tener resultados comerciales en lo que estás haciendo, tener resultados de satisfacción personal y sobre todo, saber que estás impactando a otras personas con lo que estás haciendo. Entonces, si a ti te interesa, te llama la atención hablar acerca de cómo puede ser esa posibilidad que te conviertes y que te lances a ser un conferenciante, que es el programa que tengo diseñado para empresarios que quieren elevar ese nivel de comunicación, ese nivel de liderazgo y de posicionamiento como una autoridad en lo que están haciendo, escríbeme un mensaje directo
podemos hablar si este programa es para ti. Y si conoces a alguien que pronto te lo ha dicho y tú ves esa posibilidad y tú ves esa historia de vida tan increíble que tiene y que todavía ese síndrome del impostor no le permite compartirla con otros, bueno, envíale este video. Y bueno, este es mi mensaje por el día de hoy. Espero que sea de mucho valor y estaré compartiéndote más información valiosa que puedas transferir cada vez que hablas en público. Nos vemos.